Nos han enseñado que emprender es empezar algo desde cero, pero esa es la manera más difícil y más riesgosa. Por eso te quiero mostrar aquí una segunda opción en donde puedes emprender, pero comprando un negocio ya rentable. Bienvenida al primer episodio de Tardes de Macha con Isa, en donde hablaremos de emprendimiento y esta manera diferente de emprender, del mindset que necesitas para eso y lo más importante, de que vivas la vida a tu manera. Porque realmente yo creo que nosotras llegamos a este mundo para trabajar para vivir y no al revés, vivir para trabajar. A mí esa frase me encanta. Bienvenida al primer episodio de Tardes de Macha con Isa, en donde hablaremos de emprendimiento y esta manera diferente de hacerlo, del mindset que necesitas para poder lograrlo y lo más importante, de vivir la vida a tu manera. Porque realmente creo que nosotras llegamos a este mundo para trabajar para vivir y no vivir para trabajar. A mí esa frase me encanta porque yo por muchos años viví para trabajar y no quiero que ustedes, antes de tomar la decisión de emprender de una manera o de la otra manera, lo hagan sin antes saber esta segunda opción que existe, que para mí es espectacular. Entonces hoy hablaremos de 3 puntos importantes: emprender desde cero, comprar una empresa y una oportunidad gigante que no estamos viendo y no nos están enseñando. Así que coge tu matcha o lo que te quieras tomar y empecemos. Si estás acá es porque quieres emprender o has tenido ese sueño de emprender en algún momento. Antes de empezar, quiero hacer un ejercicio contigo. Quiero que cierres los ojos y quiero que pienses la razón por la cual quieres emprender. Dentro de esta comunidad de mujeres pueden haber muchísimas razones. Uno, puede ser porque quieres más tiempo con tu familia, quieres poder irte de viaje con ellos, quieres poder estar presente, quieres almorzar todos los días en tu casa sin tener ese apuro de llegar a una reunión o algo. Otra razón es que puedas viajar, que puedas viajar cuando quieras, donde quieras y que puedas trabajar remoto en cualquier lugar del mundo. Otra es que te encante ir a caminar, ir a hacer ejercicio, ir al spa, ir a hacerte masajes todos los días, también es una razón súper válida. Cuarto, que quieras realmente, como es mi caso, yo quiero ser mamá y quiero ser una mamá presente. Entonces, yo empecé a emprender muy chiquita, precisamente con ese sueño de emprender para poder en algún momento tener esa libertad. Ahora, les voy a dar 30 segundos para que piensen cuál es la razón que a ustedes más les llama la atención. Normalmente esa razón está súper clara, entonces cierren los ojos y piensen. Ahora que ya lo tienen, quiero contarles las 3 razones principales por las cuales las personas emprenden. La primera es por libertad financiera. La segunda es por libertad de tiempo. Y la tercera es por autonomía y control. Eso que pensaron, esa vida que ustedes se sueñan o la razón por la cual quieren emprender, normalmente para poder vivir esa vida necesitamos esa libertad financiera, necesitamos tener esa flexibilidad de tiempo, independientemente cuál sea el sueño que tengan. Y lo más importante, como somos mujeres, tampoco queremos depender de alguien más para poder hacerlo. Ese siempre fue mi pensamiento y eso es lo que quiero hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando uno emprende desde cero? Normalmente este es el sueño que tenemos o lo que necesitamos llegar. Esta es la meta: libertad financiera y libertad de tiempo. Y aquí es donde empezamos. Aquí empieza el emprendimiento. Digamos que tenemos un sueño, digamos que vamos a crear una empresa de tecnología de cualquier cosa, ¿verdad? Esto
es, digamos, una tablita, una gráfica, ¿verdad? Entonces, aquí estamos en el punto cero, donde tenemos ese sueño de emprender. Pero normalmente emprendemos con esta meta que fue la que ya pensaron. Ahora, cuando empieza una empresa, normalmente la gráfica es así. Aquí empezamos, aquí terminamos. Y pasa por una curva, tanto en negativo como en positivo. Los primeros años de una empresa están en negativo. ¿Por qué? Porque todavía como emprendedores estamos aprendiendo realmente cuál es el mercado, estamos aprendiendo cómo hablarle a ese cliente, cuánto le tenemos que cobrar, cómo dar el servicio o el producto que estamos dando, y ahí es donde la gran mayoría de empresas se quiebran. Esto de aquí se llama el Valle de la Muerte de las empresas. Y la gran mayoría de empresas fracasan en este tiempo de acá. ¿Por qué? Porque eso requiere capital, eso requiere mucho esfuerzo, entrar a trabajarle demasiado. Y eso fue una de las cosas que me pasaba a mí. Yo tenía que trabajar 15, 16, 18, 20 horas al día. Yo trabajaba muchísimo para poder llegar a eso. ¿Por qué? Porque es que si uno no trabajaba así, no iba a lograr o conseguir a levantar la ronda que necesitaba levantar, o no ibas a lograr vender lo que tenías que vender para poder llegar al siguiente mes. Y eso es lo que pasa al principio, porque uno tiene que estar muy pendiente y muy encima de todo, si no puede, y el riesgo grande es que te quiebres el siguiente mes. Entonces, ¿qué pasa? Y los 3 puntos más importantes de crear una empresa desde cero es: 1, normalmente requiere bastante capital para poder empezar, y los primeros meses, como no estás en punto de equilibrio, tienes que seguir invirtiendo. 2, el tiempo que requiere, entonces el burnout, llamémoslo así, o el tiempo que requiere para poder uno estar detrás del negocio y encima del negocio para que pueda funcionar. Y 3, que como todavía no hay capital, tú como emprendedora tampoco te estás pagando. Entonces hay muchas personas que sueñan con esa libertad de tiempo y libertad financiera, y al principio, mientras estás creando la empresa, es muy complicado uno tener esa libertad porque no tienes ni de tiempo ni financiera, y se vuelve muy o mucho más complicado. Ahora, ¿qué pasa? Ya sabemos que a lo que queremos llegar es esta meta gigante, ¿verdad? Que es tener esa libertad de tiempo y libertad de financiera. Que eso para cada persona puede ser diferente, puede ser súper diferente. Hay una gente que dice: yo quiero trabajar 1 hora al día. Hay una gente que dice: me encanta trabajar, yo quiero trabajar 5. Hay una gente que dice: yo quiero ganarme mínimo $5,000. Hay otros que dicen: yo mínimo me quiero ganar $10,000 para poder vivir la vida como yo quiera. Entonces, si emprender de cero, sabemos que va a tomar ese tiempo, vamos a pasar por ese valle de la muerte, vamos a tener muchos más riesgos, vamos a tener que meter mucho más tiempo. Ya cuando la empresa llega a un punto de equilibrio, ya empieza la parte positiva, que es empieza a crecer. Entonces empezamos a escalar la empresa y ya empezamos a lograr eso que tanto estábamos soñando, que es la libertad en general. Ahora, ¿qué pasa si pudiéramos no empezar de cero, sino que empezar ya en punto de equilibrio, o empezar un poquito más arriba del punto de equilibrio? Lograríamos ahorrarnos todo este trabajo, todo este tiempo, todo este capital para poder cumplir acá. Y ahí es donde yo les traigo esta segunda opción, que es comprar un negocio que ya está funcionando. Si compramos un negocio que ya está funcionando, que ya es rentable, que ya tiene sus clientes fijos, entonces logramos pasar por todo esto sin que sea el riesgo de nosotros, y logramos comprarla acá. Y aquí ya vamos a tener mucho más de esa libertad, pues, que tanto estábamos soñando. Ahí es donde entra un tema súper interesante, y es la oportunidad que estamos viviendo hoy. En este momento de la vida, los baby boomers se están retirando del mercado laboral. Los baby boomers son dueños de más o menos la mitad de los negocios pequeños, de esos negocios aburridos. Cuando digo aburridos, son negocios que son recession proof. Entonces muy probablemente son esos negocios que nadie les para bolas, nadie quiere entrar ahí,
son cosas que uno ni siquiera pensaría, son tipo lavanderías de carros, laundromats, bombas gasolineras, es ese tipo de cosas que normalmente, ¿qué pasa? Si yo soy la dueña de un negocio así, yo se lo pasaría o a mi hijo o a mi sobrino o a alguien de mi familia, pero hoy que tantos baby boomers se están retirando del mercado laboral, los hijos o familiares ya no quieren ese tipo de negocios. Eso significa que están quedando muchos negocios que son muy rentables, que ya tienen sus clientes fijos, que tienen 5, 10, 15, 20 años en el mercado o más funcionando, y nadie los quiere, y en algún momento el dueño de ese negocio va a decir, no quiero trabajar más. Imagínate a tu papá, a tu abuelo que sea dueño de un negocio, que ya en un momento dicen, ya tengo suficiente, ya me quiero retirar, ya no quiero volver a una oficina, a un trabajo, a lo que sea, ya no quiero estar con la cabeza en más cosas, lo que significa que si no tienen a quién pasárselo o no logran vendérselo, esos negocios los van a cerrar. Y ahí es donde la oportunidad es enorme, porque nosotras podemos entrar a comprar esos negocios, ¿verdad? Entonces, ahí lo que les digo, ya pasamos por esa parte difícil o sea, ya la empresa lo pasó, ya lo hizo, ya lo tiene, ya tiene todos los clientes, y si uno logra entrar a comprar una empresa de esas, entonces, ¿qué pasa? Como ya tiene sus clientes, ya tiene la operación, ya tiene personas que están trabajando para la operación en el día a día, desde el primer día ya nosotras como emprendedoras estamos generando ingresos, tenemos ingresos desde el día 1, ya tiene clientes fijos, ya tiene tiempo, mucho tiempo en el mercado, y ahí se vuelve una belleza el tema de emprender, porque entramos a básicamente coger una operación y empezar a crecerla, con todas las ideas que tenemos nosotros las mujeres, con toda la innovación que podemos tener, con toda la creatividad, escoger algo que ya está funcionando y crecerlo. Y hay un mito acá gigante, 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 y es, estas empresas pueden estar costando 500,000, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000 de dólares. Yo no tengo esa plata para poder comprar. Entonces, ¿cómo voy a comprar un negocio si yo no tengo la plata en mi bolsillo para poder hacerlo? Y ahí es donde entramos a un segundo punto, y es, esos negocios se pueden comprar sin nosotras tener que sacar de nuestro capital para poder hacerlo. Hay diferentes maneras, aquí les voy a mostrar 3 que son de las más sencillas. Una es, hay un término que es seller financing, en donde el dueño del negocio te da a ti un préstamo, llamémoslo así, para que tú le compres el negocio, tú lo empieces a operar desde ahorita, y con la rentabilidad del negocio tú le vas pagando. Entonces, en este caso, básicamente, el dueño que ya no quiere manejar más el negocio, coge y funciona como si fuera el banco. Nosotras entramos a operar el negocio, y ya cuando eso pase, todos los meses le estamos dando para poder pagar esa deuda que tenemos con el dueño. El dueño, ¿por qué hace eso? Por lo que les digo, ya no quieren manejar más el negocio, no les interesa, y realmente es algo que ya dicen, estoy cansado o cansada. La segunda opción es inversionistas. Hay muchos inversionistas que hoy les interesa invertir en un negocio que ya está funcional. ¿Por qué? Porque si quieren invertir en startups, que el riesgo de que una startup se quiebre es gigantesca, acá pueden invertir en algo que el riesgo es muchísimo menor. ¿Por qué? Porque ya está funcional, ya tiene sus clientes y ya tiene tiempo en el mercado. Y la tercera es deuda, que se pueda cruzar, o deuda fija, o se pueda cruzar también con los ingresos. Entonces hay diferentes maneras de poder comprar estos negocios. Toca ser un poquito creativo con la manera en que uno le ofrece al dueño del negocio comprarlo, pero hay una oportunidad gigante, y esto es lo que yo quiero que ustedes puedan entender y puedan conocer antes de decir, me lanzo al agua para poder crear un negocio desde cero, porque la montaña rusa que uno pasa cuando uno emprende realmente es difícil, es bien difícil. Y de lo que yo he visto, las mujeres no queremos trabajar 20 horas al día, no nos interesa llegar a ser el siguiente unicornio, que es la siguiente empresa valorada en un billón de dólares. Nos interesa es tener algo que a nosotros nos genere suficiente capital para viajar, para ser felices, para ir a comer, para
estar con nuestra gente, nuestra familia, nuestros amigos, y eso es lo que yo quiero que ustedes pasen. Entonces, si les interesan estos temas, sígueme, todas las semanas vamos a subir pues un video nuevo para ir contándoles esto cómo funciona, pero lo más importante es que estamos creando una comunidad con las mujeres, y es por ahora solamente para mujeres que quieran entrar a esto y que quieran conocer más para que puedan ustedes terminar comprando negocio. Entonces, si les interesa, abajo voy a dejar un waitlist, ahí solamente inscriben nombre y correo y las vamos a empezar a contactar para poder mostrarles esta comunidad cómo funciona, que no solamente es para enseñar, sino que para que puedan tener ese apoyo. Normalmente ese apoyo es bastante complicado cuando uno quiere emprender, entonces que puedan hablar con otras mujeres que están pasando por lo mismo que ustedes. Y yo sé que cuando esa comunidad se vuelva más fuerte entre ustedes, vamos a lograr que más mujeres sean dueñas de negocio. Y eso es la misión de nosotros. Así que nos vemos la siguiente semana.